Señor, te damos gracias porque hoy podemos acercarnos y abrir la escritura, maravillosa escritura, preciosa escritura, encontrar en ella verdades que nos hablan el corazón. Señor, nosotros somos pequeños ante las verdades tuyas. Nosotros, nuestra palabra es débil, nuestra palabra es insignificante, pero lo que importa aquí es qué dices tú, qué enseñas tú, qué muestras tú. Aquí lo importante es tu palabra, Señor, y ella sí supera cualquier cosa, cualquier importancia, cualquier altura, cualquier significado por hermoso que se le dé a tu palabra, lo supera. Y queremos pedirte que nuestros corazones estén hoy atentos y tú nos enseñes, Señor. Un hombre no es el maestro eres tú, Señor. Tú eres quien enseña que escribas la verdad tuya en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús, amén. Dios puede ser el centro de nuestra vida, así debería pasar. Pero muchas veces sucede que tenemos un corazón dividido entre Dios y otro que no es Dios. Y ese corazón dividido entre Dios y otro que no es Dios llevará a una vida de pecado que conduce al dolor, al sufrimiento. Dios quiere obrar entonces a través del dolor para traernos a Él. Y vamos a pensar en algo con respecto a lo que estamos diciendo en Jueces, capítulo 10, y te invito a que nos acompañes allí en la lectura, a los que estamos aquí presentes, los que están conectados a través de Zoom y a los que escuchen luego esta reflexión, que nos acompañen en la lectura de la hermosa palabra de Dios que brota bendición a cada una de nuestras vidas. Después de la muerte de Abimelech, ¿se acuerdan? Que murió Abimelech en la reunión pasada, vimos cómo murió, resultado de sus obras malas, resultado de los pecados, del engaño, de la manipulación. Él terminó muerto, eh, queriendo quemar a unas personas que estaban en una torre, una mujer allí le deja caer sobre la cabeza un pedazo de rueda de molino y su cráneo se destroza y así muere Abimelech. Y después, entonces viene esta historia que veremos en Jueces 10:1. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel. Escuchen, Tola. Usted de pronto no ha escuchado un juez. Este juez es poco mencionado precisamente porque su vida tal vez está resumida aquí en dos versículos. Entonces dice, después de Abimelech se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tola, ¿cierto? ¿Qué dice de él? Eh, ¿De quién era hijo? ¿De qué tribu? De Isaacar. ¿Dónde vivía? ¿Y cuánto juzgó a Israel? ¿Cuánto estuvo allí a cargo de juzgar a Israel? 23 años, versículo 2. Juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Vivió en Samir, murió y fue sepultado allí mismo. No dice más de Tola, pero sí dice que se levantó para librar a Israel. Y cuando miramos la escritura, cuando dice que se levantó para librar a Israel, parece que fuera la persona que se levantara, ¿cierto? Uno diría, Tola se levantó. No, lo que vemos en el contexto bíblico es que Dios lo levantó, Dios lo usó. Dios de alguna manera le dijo, usted lo necesito para este trabajo. Y son historias pequeñas, pero vividas para Dios. Porque este hombre no se menciona mucho. Si usted puede comparar el libro de Jueces, por ejemplo, la historia de Gedeón, cuántos versículos hablan de la historia de Gedeón, y coloque al otro lado, cuántos versículos hablan de la historia de Tola, dos versículos, entonces usted puede decir, no, pues Tola era menos importante y Gedeón más importante.
no es de importancia, es de propósito. Dios tenía un propósito en revelar detalles de la vida de Gedeón, de dónde estaba, de sus luchas, de sus temores y miedos, de cómo Dios le llevó. Y también Dios tenía un propósito de por qué solamente menciona a todas esas cosas que menciona el versículo 1 y 2 y nada más. Lo importante no es cuánto se hable de la persona, lo importante es que la persona haga lo que Dios la puso a hacer y que la persona esté cumpliendo el propósito de Dios. Eso es lo importante. La pregunta, ¿estás tú cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás haciendo aquello que Dios quiere que tú hagas? ¿Estás cumpliendo la labor que Dios te encomendó hacer? Esa es la pregunta. Si lo estamos haciendo, yo veo que Tola lo hizo. Lo levantó Dios, cumplió su labor y después murió. Seguramente hasta el último día de sus vidas, pienso yo, que estuvo sirviendo al Señor. Y luego dice el versículo 3 que tras él se levantó Jair, otro juez que tal vez no recuerdes mucho. Recordamos a Sansón, por ejemplo, pero aquí tenemos dos que tal vez no recordamos, Tola y Jair. Dice, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, más o menos igual, Tola 23 años, Jair 22. Y hay algo interesante con Jair. Miren el versículo 4. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Tenía 30 hijos, cabalgaban sobre 30 asnos y 30 ciudades. Interesante ese detalle. Y luego dice, versículo 5, que murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces volvemos y decimos historias pequeñas, pero vividas para Dios y para su gloria. Y luego sigue el versículo 6 diciendo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Entonces hay una, ¿cómo se llama cuando uno peca? Le pide perdón a Dios y vuelve y peca en lo mismo, le pide perdón a Dios y vuelve y peca en lo mismo y le pide perdón a Dios. ¿Eso qué nombre le podemos dar? Pues pensemos en una palabra que no está en la Biblia, pero que dice algo sobre lo que es la reincidencia, ¿cierto? Cuando algo es reincidente es que se repite. Eh, Dice la Biblia, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Quién eran los Baales? Eran dioses de vecinos alrededor, pueblos alrededor de Israel. Aquí está Israel y aquí había un pueblo, aquí había otro, y cada uno tenía su Dios. Y ellos comenzaron a involucrarse con la gente de alrededor de tal manera que sus creencias, las creencias de los de alrededor, comenzaron a afectar al pueblo de Israel. Entonces, Dios no quiere Dios no quiere que nosotros nos metamos en una vitrina y no saludemos a nadie y no miremos a nadie y si vamos a trabajar en una habitación y que nadie me salude. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios sí quiere es que en cuanto a mis principios espirituales, a mis convicciones, al Dios a quien adoro, yo tenga firmes convicciones, de tal manera que el contacto con los demás que tenemos a diario no me afecte y no me lleve a cambiar mis convicciones y mi fe en el Señor que debe estar en Él y solo en Él. Muchas personas, cristianos incluso de años, debido al contacto continuo con personas, comenzaron a permitir cosas en su vida que no fueron agradables a Dios y terminaron cayendo en graves pecados. Entonces, ellos se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los dioses de, bueno, ahí dice, de Siria, de Moab,
de Amón. Pero no solamente hicieron esto, sino terminando el versículo 6 dice, y dejaron a Jehová y no le... Interesante, impactante. ¿Cómo es que comienzan a adorar esos dioses de esas naciones que no pudieron antes defender a esas naciones del mismo Israel, donde Dios les dio victoria? ¿Y cómo es que comienzan a adorar a esos dioses y dejan al Señor? Ocurre algo en el corazón. Tenemos aquí a Dios en el corazón, pero tú permites otras cosas, en apariencia pequeñas, que entran ahí a tu corazón y las dejas ahí. Esas otras cosas van tomando fuerza, de manera que terminan desplazando a Dios del lugar que debe de tener. Entonces, cuidado con lo que está en tu corazón hoy. Que de pronto tú dices, no, pero eso es muy pequeño, eso no vale la pena ponerle. Sí, vale la pena ponerle cuidado. Porque esas cosas comenzaron en cosas pequeñas en apariencia, pero llegaron a afectarles a ellos de una manera enorme. Dejaron, dice, versículo 6, al final, dejaron a Jehová, no le sirvieron. Dice el 7, se encendió la ira de Jehová contra Israel. Miren la frase, ese se encendió. No está hablando de una pequeña ira, de una fuerte ira de Dios, de Jehová de los ejércitos contra su pueblo. Y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. ¿Cómo que los entregó? Dios los protegía, Dios cuidaba de ellos, les quitó la protección y entonces los filisteos pudieron venir y atacarles. Él los entregó en manos de ellos y en manos de los hijos de Amor. Y sigue diciendo el versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que están al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Miren, dejar a Dios tiene como consecuencia, ¿qué cosa? Dolor y sufrimiento. Oprimieron, quebrantaron a los hijos de Israel. Nosotros lo vemos así, en una frase, oprimieron y quebrantaron, pero eso significó mucho dolor y lágrimas para ellos. Y no sabemos, y no podemos medir ni entender la manera en que nuestra vida va a ser tocada si decidimos abandonar al Señor, el camino del Señor, por nuestros propios caminos. Y frente a qué nos encontraremos, seguramente frente al dolor. Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces fueron oprimidos, fueron quebrantados los hijos de Israel. Consecuencia de haber dejado al Señor y de servir a dioses. Aquí habían entre esos dioses, dioses a quienes se adoraba. ¿Y sabe cómo se adoraba? Ofreciendo sus hijos a esos dioses. Ofrecían sus bebés a esos dioses. Y esa era la manera de adorar a algunos de esos dioses. Creo que alguno de ellos es Quemos. Bueno, y sigue entonces, versículo 9. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel. ¿Y cómo dice? ¿Cómo sigue diciendo ahí? ¿Cómo expresa cuánta aflicción sufrieron? En gran manera. Nosotros, cuando decidimos pecar contra Dios, no entendemos qué vendrá después. Si yo soy hijo de Dios y deliberadamente peco contra Dios, Dios tomará mi vida y, y me disciplinará. ¿Cómo? No sé. Lo que sé es que si soy hijo de Dios, no me va a quitar la vida eterna que Él ya me entregó, pero sí puede quitarme tantas cosas y tratarme de tantas maneras cuando yo decido dejarlo a Él. Y el dolor puede ser grande. Israel fue afligido en gran manera. Lo miras ahí, finalizando el versículo 9, así lo dice.
Pero algo interesante pasa con la aflicción. La aflicción a veces nos hace meditar, pensar, no debía haber hecho esto. ¿Por qué me metí acá? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me metí con este hombre? ¿Por qué me metí con esta mujer? ¿Por qué dejé mi hogar por esto? ¿O por qué hice esta inversión cuando Dios me mostró que no la hiciera y perdí todo este dinero? ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces eso nos lleva a veces a reflexionar, a quebrantarnos delante de Dios, a arrepentirnos. Y esa es la parte positiva del dolor, un dolor que nos lleva a acercarnos a Dios. Y así se ve allí en el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, clamaron. Ese clamaron no es una oración, ay Señor, ayúdame, no. Señor, ayúdame, por favor, mira cómo estoy. Es una expresión sincera, profunda, de tristeza, de dolor, de búsqueda del Señor. Los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. ¿Era cierto? Sí, claro. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Hemos pecado contra ti, Señor. Y ese es un primer paso. Cuando digo que es un primer paso, es porque falta otro paso. Y ahí lo veremos más adelante. Dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Preciso de esos pueblos a los cuales ellos adoraban esos dioses de esos pueblos y eran oprimidos de esos mismos pueblos. Qué contradictorio. Esos pueblos los habían oprimido y ellos adoraban a los dioses que adoraban esos pueblos. Y sigue diciendo, habéis sido oprimidos también, versículo 12, de los de Sidón, de Amalet, de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Y la respuesta es sí, Dios les ayudó. Dios les ayudó a ellos cuando ellos tuvieron dolor en el pasado, cuando estuvieron frente a problemas, Dios les ayudó. Y sin embargo, ellos actuaron con total ingratitud, rebeldía, con dureza. Y es necesario, si yo he actuado así, que llegue delante de Dios y le diga, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. He dejado tu camino, he dejado la santidad y la pureza. He dejado, Señor, a mi Dios que me salvó y me rescató. Perdóname, Señor. Clamo delante de ti. Perdóname, Señor, no merezco tu perdón. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y Dios le dice, no los salvé de ellos. Ellos. Y ustedes ahora adoran a esos dioses. Y dice el 14, vayan, clamen a los dioses que habéis elegido. Vayan, háganlo. Que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Se necesita humildad. Se necesita reconocer que se ha pecado. Hemos pecado. Si hubiera rebeldía, hubieran dicho, un momento, ¿por qué nos hablas así, Dios? Te estamos diciendo que nos perdones y nos respondes así. No, ellos están mostrando humillación delante de Dios. Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y saben qué más hicieron? Lo que muchos no hacen. Ellos se arrepintieron, sí, algunos se arrepienten, algunos piden perdón, algunos se humillan tal vez. Ay, Señor, perdóname, por favor. Pero ellos hicieron algo más. Versículo 16. Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ellos dijeron, hemos pecado, pero no solamente dijeron, hemos pecado, sino que abandonaron ese pecado.
El verdadero arrepentimiento no es solo sentir dolor por el pecado, sino es cambiar de actitud frente al pecado. Porque yo me puedo decir, Señor, perdóname porque hoy, porque ayer me emborraché, Señor, me pegué, me emborraché tanto, tantos. Y mañana, otra vez. Y al otro día, Señor, me emborraché. Y el otro día, otra vez. Pero ellos se arrepintieron, pidieron perdón, clamaron, se humillaron, pero además abandonaron ese pecado. Quitaron de entre sí, quitaron, no dejaron unos dioses, a Dios basura de mi vida, a Dios cosas que me estorban, a Dios cosas que me carguen fuera de mi vida. Quitaron de entre sí los dioses ajenos, sirvieron a Jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Interesante esa última frase. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Cuánto dolor siente Dios a causa de nuestro dolor, de las consecuencias de nuestro pecado? ¿Cómo hacemos de alguna manera, no lo medimos, sufrir a Dios por causa de mi pecado? El que murió por mí, el que entregó a su Hijo en mi lugar y el que murió por mí. Yo desprecio, yo pisoteo, yo hago añicos ese amor de Dios, de alguna manera pisoteo ese amor de Dios, esa bondad de Dios y soy desleal con mi Dios. Hora de venir a Dios otra vez, hora de volver a Dios, hora de mostrar un verdadero arrepentimiento de corazón, hora de servir, tomar la decisión de dejar de servir lo que sea que estemos sirviendo para servir al Señor que nos ha rescatado. Lo importante es servir a Dios, es servirle con corazón. Hacer lo malo es consecuencia de servir a otros que no son Dios. El dejar a Dios normalmente es paulatino, poco a poco, sin darnos cuenta, vamos dejando a Dios hasta que un momento de nuestra vida a Él ya no estamos sirviendo y para Él ya no estamos viviendo. Dios siente ira por el pecado, pero también Dios siente dolor por lo que padecemos a causa de nuestro pecado. Y el dolor puede ser la manera en que Dios tome a un pecador sucio, rebelde, y lo tome y lo acerque a Él. El dolor puede ser la manera, el instrumento que Dios utiliza para acercarnos a Él, estando en la dureza de nuestro pecado. Un verdadero arrepentimiento se mostrará en cambios verdaderos realizados en palabras, en hechos, en cosas que se deben alejar y quitar de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Siempre estamos enseñados por ella. Hay riqueza en ella y gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y por los hermanos que escuchan a través de Zoom y por los hermanos y personas que luego escucharán tu palabra y gracias por cada una de las vidas nuestras y de ellos. Oramos que tu palabra haga un efecto en nuestro corazón y nos volvamos a ti si nos hemos alejado. Señor, que nuestro corazón no se endurezca y que no permitamos en nuestro corazón que haya otro que ocupe el lugar que solo pertenece a ti. Gracias, nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a